Es un gusto dar inicio al webinar de este mes a cargo de la Sociedad de Ultrasonido de El Salvador, uno de nuestros nuevos miembros. Ellos oficializaron su ingreso a la Federación Latinoamericana en el Congreso de Panamá. Es un honor, como representante de la sociedad, tendremos al doctor Manuel Ortiz. Él es quien nos va a hacer la presentación el día de hoy. Él es médico especialista 2 del Servicio de Radiología del Hospital Nacional Rosales, docente universitario del programa académico de médicos residentes de radiología. Además de eso, él es miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y miembro activo de la Asociación de Médicos Especialistas en Radiología, Ultrasonografía e Imágenes Diagnósticas. Pertenece al Colegio Médico de El Salvador. Es también colaborador de APCA y LATAM, que es la Alianza para Certificación Médica en Ultrasonido. Además, colaborador de FLAUS, por El Salvador y miembro honorario de la Asociación Salvadoreña de Ultrasonido en Medicina. Él está muy involucrado en el ultrasonido en El Salvador. El doctor nos va a hablar hoy, nos tiene una serie de casos interesantes sobre hallazgos del ultrasonido. Doctor, la cámara es suya. Por favor, nos comparte pantalla y estamos listos para escucharlo. Les recordamos las preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, las pueden ir haciendo en la medida que el doctor vaya desarrollando su charla. Bien, buenas noches a todos. Voy a procurar de conectarme en este momento. Hoy sí, ¿verdad? Ok, ¿se veía ahorita? Sí, sí. Muy bien. Bien. Tengan todos ustedes muy buenas noches o muy buenas tardes, según sea el país de donde se han conectado. Yo, en primer lugar, quiero dar gracias a los miembros de la Junta Directiva de la FLAUS el haberme invitado a participar en estos webinars. El tema que voy a compartir con ustedes son los hallazgos incidentales en ultrasonido, que es una temática muy frecuente que acontece todos los días en todos los que nos dedicamos a las imágenes diagnósticas. El afecto es mutuo con mis residentes y por eso traigo a bien compartir con todos esta fotografía donde todos festejamos ese día de mis 25 años en la institución del Hospital Nacional Rosales. Bien, los objetivos del tema. En primer lugar, definir el concepto de hallazgo incidental. En segundo lugar, esclarecer la procedencia del término, determinar la forma de afectación en el seguimiento del paciente, compartir algunos ejemplos en la práctica cotidiana de nuestro hospital y enumerar algunas recomendaciones a seguir cuando sean detectadas estos hallazgos incidentales por ultrasonido. Bien, la definición la he tomado de la Sociedad Británica de Ultrasonido en Medicina y Biología y tiene dos acepciones. La primera es un hallazgo de una anormalidad en un paciente sintomático, pero que no tiene ninguna relación con la semiología del paciente. Y la segunda acepción del término es un hallazgo anormal en un individuo sano. Por ejemplo, cuando todos nosotros desarrollamos aplicaciones de ultrasonido con fines formativos docentes. El antecedente más antiguo, por así decirlo, acerca del tema de los hallazgos incidentales se remonta a 1982. Y es que los doctores, un cirujano, Glenn Gilpud, y el radiólogo Edward Roy, aplicaron el término de incidentaloma para todos aquellos hallazgos no sospechados relacionados con patología de las glándulas suprarrenales. Ellos acuñaron el tema incidentaloma, pero el incidentaloma tiene algunas otras acepciones
o los hallazgos incidentales también. Tales son un hallazgo afortunado, o inesperado, un hallazgo accidental, un hallazgo casual, un hallazgo no previsto, algo importante sin relación con lo que se busca en el paciente. Todas esas son las acepciones y a lo largo y ancho de la literatura médica vamos a encontrar todas estas acepciones. No obstante, según la Real Academia de la Lengua, todo esto es connotado como una serendipia. Y en el contexto de Latinoamérica, desde el punto de vista del calor, puede ser una chiripa o una carambola. ¿De dónde surge el término serendipia? Serendipia es un anglicismo de la palabra serendipity. Y serendipity es a la vez un neologismo acuñado por el inglés Horace Walpole a partir del cuento tradicional Los príncipes de Serendipia, quienes tenían la virtud de establecer algunas conclusiones a partir de ciertas casualidades. El área de la ciencia no está exenta de serendipias, por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X o el descubrimiento del velcro. Y en el área de la arqueología quiero compartir con ustedes lo siguiente, y es que en El Salvador, de forma incidental, se encontraron vestigios arqueológicos domésticos, que son los únicos reportados aquí de este lado en Mesoamérica. Lo que todos estamos acostumbrados a ver o a visitar son templos monumentales donde vivían los sacerdotes o la clase gobernante, pero en Joya de Serén, que está aquí en El Salvador, es el único lugar que cuenta con vestigios arqueológicos de esas grandes ciudades mesoamericanas prehispánicas. Bien, voy a compartir con ustedes algunos casos que hemos encontrado en los últimos 6 meses en nuestra institución. El primer caso es el siguiente. Una señora de 65 años, diabética con dolor en la fosa renal izquierda, fue llevada a la unidad de ultrasonido para que le realizáramos y buscáramos alguna patología en el riñón. No obstante, lo que se encontró fue un absceso en el músculo psoas ilíaco. Nosotros observamos acá cómo se demuestra la colección en el aspecto posterior del riñón y cómo este se va extendiendo de forma caudal anterior a las fibras del músculo psoas. La imagen de esta paciente pasó a tomografía computarizada, donde logramos identificar la extensión del músculo psoas y el compromiso también del músculo ilíaco. Es sorprendente cómo después de haber reportado que tenía un absceso, los médicos querían un ultrasonido de vejiga para ver si había comprometido la vejiga, pero no, lo que necesitaba la señora ya era una tomografía donde pudimos ver cómo estaba de extendido el absceso y cómo comprometía las fibras del músculo psoas-ilíaco izquierdo. El segundo caso es un caso muy interesante y es que el paciente llegó con una historia de dolor también en la fosa renal izquierda. Este paciente llegó con sospecha también de litiasis y lo que se encontró fue una imagen hiperecogénica adherida al polo superior de la cara posterior del riñón. Estamos observando acá cómo se ve la hiperecogenicidad de la masa adecuadamente definida y circular. Este paciente inmediatamente fue pasado a la sala de tomografía y encontramos la imagen hiperdensa adherida al polo superior del riñón y este paciente fue sometido a cirugía. Este paciente fue diagnosticado como una quiste de duplicación entérica y a pesar de haber demostrado con imágenes que el paciente tenía una imagen quística sangrante que estaba adyacente al riñón y no en el riñón, el paciente fue operado y no solamente le quitaron el quiste de duplicación entérica que había sangrado, sino que le quitaron también el riñón. Es decir, en este caso los clínicos no se dejaron guiar por lo que habíamos encontrado desde el punto de vista de las imágenes. Este caso del linfoma testicular es muy, muy importante porque son muy raros. Este paciente llegó con historia de dolor y
aumento en el volumen de ambos testículos y este paciente es un paciente inmunosuprimido y desde el momento en que me dieron la correlación de la semiología del paciente, yo asumí que el paciente tenía un linfoma testicular y se sugirió que el paciente fuera sometido a una biopsia de los testículos, lo cual está también especificado en el normativo, en las guías de actuación que se deben de tener ante los hallazgos incidentales de los testículos en unos artículos que la WOFUN ha subido a su página web. Este paciente no le hicieron ninguna biopsia, sino que fue sometido a una orquiectomía bilateral. Nosotros observamos cómo se ven las múltiples imágenes sólidas distribuidas de forma azarosa en el parénquima de ambos testículos. Y este paciente, cuando fue sometido a una tomografía computarizada, bueno, también observábamos previamente cómo estaban comprometidas las glándulas suprarrenales. En la tomografía, para evaluar la extensión de la patología, estamos observando cómo el linfoma está comprometiendo no solo a las glándulas suprarrenales, sino que también está comprometiendo a, a la región del, del retroperitoneo. Este paciente se le ha seguido la pista hasta más o menos 3 meses atrás, donde ya definitivamente el paciente ya no ha vuelto a consultar a la institución. Pero este fue un caso de linfoma testicular muy importante. Los dos casos que vienen a continuación fueron presentados en el contexto del festejo mundial del Día de la Tuberculosis. Y es que la tuberculosis en nuestro país todavía sigue haciendo mucho estrago. Y se presentaron dos casos muy importantes. El primero fue una peritonitis tuberculosa de un paciente con bastante compromiso crónico, un paciente bastante delgado que llegó con una alta sospecha de cáncer. Sin embargo, el paciente, bueno, encontramos acá que el hígado y el vaso tienen sus bordes lisos y bien definidos. Sin embargo, el paciente tenía en el mesenterio estas imágenes de aspecto quístico formando conglomerados que al principio no sabíamos qué era y estaba presente bastante líquido intraabdominal y aparte de eso, pues el paciente fue sometido a una radiografía de tórax donde evidenciábamos ya el típico patrón miliar de la tuberculosis. El paciente se le administró una prueba antifímica y el paciente comenzó a tener bastante recuperación. Antes de establecer el diagnóstico también se le hizo una Gene Expert, que es una prueba molecular, una prueba rápida de aspirado bronquial. Prueba de aspirado, se tomó una muestra de aspirado bronquial y la prueba determinó que era positiva para todos. Nosotros observamos en la tomografía la unidad de líquido libre intraabdominal y cómo está ocasionando un engrosamiento de las paredes de los intestinos. El siguiente pues, es un paciente bastante comprometido en su salud, delgado, tinte ictérico y el abdomen bastante protuberante. Se pensó primero en que fuera una especie como de una cirrosis o cualquier otro tipo de patopatía. Cuando se le realizó el ultrasonido, se encontró que tenía derrame pleural de ambos lados y cuando se estaba haciendo el rastreo a la altura del epigastrio, encontramos una cantidad determinada de líquido en el espacio pericárdico, un líquido septado y también de igual forma el derrame pleural era un derrame pleural bastante complejo. Este paciente también se tomó una muestra de líquido y se le hizo la prueba de molecular de Gene Expert y comenzó el tratamiento con antifímicos y el paciente ha ido mejorando de forma bastante bien. Bien, en el contexto de los rastreos vasculares, ya sea para insuficiencia venosa o sospecha de trombosis venosa, hemos encontrado muchos quistes de Baker. Aquí traigo dos ejemplos muy especiales de quistes de Baker, donde a la altura de la
del hueco popliteo, estamos viendo las colecciones de forma ovalada, elongadas, hay distintos tipos de manifestación, ya sea líquido sin septos o líquido complejo con bastantes septos. En el contexto también de los rastreos vasculares, también encontré en alguna ocasión esta persona con un nódulo hipoecogénico, donde se ve la continuidad tanto en su polo superior como inferior de algo que parece ser un schwannoma en el trayecto del nervio tibial posterior. Y también en el contexto de los pacientes que se hacen rastreos vasculares para trombosis o insuficiencia venosa de miembros inferiores, se encuentran muchísimas alteraciones relacionadas con tendones o con músculos, así como en este caso donde estamos observando la afectación de las fibras del músculo gemelo medial del lado izquierdo, un desgarro bastante complicado del paciente que le imposibilitaba el ejercer la flexión y también la deambulación. Entonces, en el contexto de los estudios vasculares se han encontrado bastantes patologías. Esta paciente, una señora de 62 años con linfoma de Hodgkin, en la institución es muy frecuente que se hagan rastreos abdominales, pélvicos y de las regiones axilares y de las regiones cervicales para evaluar la presencia de masas. Y en esta paciente lo que encontramos es una flebectasia, donde estamos identificando el típico patrón característico en color del yin yang. Esto es muy frecuente, más de lo que habíamos esperado, a pesar de que las flebectasias, según la literatura, no son muy frecuentes. En la institución nosotros hemos encontrado bastantes casos de estos. Y a lo mejor esto podría estar relacionado con el antecedente de punciones, de venopunciones de las yugulares. Esta es otra perspectiva de la imagen de la yugular interna, donde estamos observando el típico patrón en color del yin yang. Esta señora de 59 años llegó con sospecha de colelitiasis y la señora no tenía colelitiasis. El fondo hepático es un fondo hepático normal, no obstante, la señora estaba con bastante dolor en el epigastrio y lo que encontré fue una masa sólida hipoecogénica en el cuerpo del páncreas, una masa muy grande. En este caso, pues no tenía ningún tipo de refuerzo cuando se le aplicaba la modalidad del Doppler color. Y este otro caso muy importante porque el médico de cuidados intensivos no sospechaba lo que yo le reporté, y es que esta paciente es una señora con un antecedente de cáncer de mama, con bastante líquido cítico, y el médico quería tomar una muestra para mandarla a estudio, pero cuando se hizo el trazado en la región abdominal para hacer la aspiración, pues el rastreo preliminar demostró la presencia de un globo vesical importante, casi de 1000 cc. Esto es muy frecuente en pacientes de cuidados intensivos. Y pues el paciente tuvo que haber sido drenado previamente para realmente hacer la punción para tomar la muestra de líquido intraabdominal. Todos estos casos son muy importantes, y es que todos nosotros debemos de estar pendientes ante su aparecimiento porque nos llevamos una sorpresa. Hay que hacer en la mayoría de los casos estudios complementarios que afectan de cualquier manera a los aspectos financieros de los centros hospitalarios y también los pacientes en el caso de que tengan que pagar esto en el contexto de asistencia
hospitalaria de tipo privado. Deben de ser reportados, deben ser comunicados no solamente al médico, porque se debe en gastos para el seguimiento de los pacientes. Es decir, y he interpretado por los medios esta muchos casos que se han la nueva, los tipos que hoy por hoy desde avanzado, tipos de cáncer no sospechados o de o de hígado, los pólipos, la vesícula, lesiones hepáticas. Ahora, esta obra relacionada a la Federación de Psicología tiene en su página, y es que los cálculos están muy, lo dicen, por ejemplo, los hallazgos dentales se incrementan con la mayor índice de masa corporal y el cuerpo del son algunos artículos. Es, a, a, momento, la glándula que fue el órgano que lleva al incidente. Podemos para cierta el 8% de los hallazgos incidentales pueden ser de estos hallazgos meritan la realización de sonido, ese que relacionado con metástasis y con lavado rápido relacionado con melanoma. Entonces, la pregunta que establece ese artículo determinar si la mayoría de los la incidente muy fuerte es de prevalencia. En segundo lugar, estos problemas adrenales. En cuanto al paso, son muy poco comunes los hallazgos incidentales, pero podemos encontrar variaciones en el tamaño, en el número de esplínculos, algunas lesiones de calcificaciones o pedúnculos la quistes, si tienen, como estoy, como estoy señalando, pues ninguno de nosotros que esto sea Estados Unidos tiene mucho que decirnos, ¿no? Por manera lavado rápido, posterior, nos habla de la humanidad. En el caso de la de más técnico en su nos va a el anillo es a pesar de los hallazgos en casos son muy potentes para hacer la discusión en la aplicación
mucho, que tiene muchas cosas por decirnos. Es muy frecuente cuando nosotros hacemos aplicaciones usuarias, encontrará alguna patología. Esta imagen que comparto es una foto mi clínica, pero me trae el recuerdo de que en una generación de radiología, ultrasonido, tiroidea, de las coreas y entonces, muy en focales o difusos de la pared, calcificaciones murales, barro biliar, etcétera. Son muchos los hallazgos incidentales que nosotros podemos encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, establecer una documentación cuidadosa y en segundo lugar, determinar si estos son malignos o benignos. En cuanto a la vesícula y vías biliares, también el engrosamiento mural puede, si es irregular, si infiltra el tejido hepático adyacente, si es asimétrico, si tiene calcificaciones o si tiene un refuerzo irregular por contraste con lavado rápido, con toda seguridad estamos hablando de un caso de malignidad. Tal es el caso de que también en el artículo ya están hablando acerca de un Gallbladder Reporting and Data System relacionados con todos estos hallazgos en la vesícula biliar. No obstante, hay que reconocer que hay algunos engrosamientos que están bien catalogados como engrosamientos de naturaleza benigna, por ejemplo, el engrosamiento mural que estamos observando en dengue o el que observamos en la cirrosis. Bien, ¿qué podemos decir? O bueno, ¿qué es lo que dice el doctor Matthew Davenport? Que es un artículo escrito el año pasado y que aparece en American Journal of Radiology. Los hallazgos incidentales muchas veces resultan ser incomprensibles, costosos, dañinos para el paciente desde el punto de vista económico o porque tienen que ser sometidos a procedimientos invasivos como biopsias o toma de citologías por aspiración con aguja fina. Crean incertidumbre en algunos pacientes y muchas veces se les da una atención de bajo valor. La gran pregunta, ¿deberían reportarse? Bueno, yo estoy en la claridad que sí deberían de reportarse. Se suma a lo anterior el entorno médico legal y es que estamos viviendo una medicina bastante light, donde hacemos muy poca medicina clínica y el paciente ya está en la sala de ultrasonido o en otro tipo de imágenes diagnósticas. Pero todo lo hacemos, o muchos médicos lo hacen, porque ellos necesitan tener un soporte en imágenes para poder dar el seguimiento del paciente. Muchos hallazgos están asociados a cáncer, claro, y en muchas ocasiones al médico clínico le resulta difícil entender la repercusión del hallazgo incidental. Entonces, el médico clínico debe dejarse guiar por nosotros o establecer una especie de multidisciplinariedad para darle seguimiento al paciente. Bien, el doctor continúa y da algunas recomendaciones. La primera, ser conscientes de los daños derivados de su evidencia, es decir, el paciente muchas veces va a ser sometido a estudios invasivos. Asumir un papel mucho más activo en el diagnóstico y seguimiento. Ya hablé acerca de la interdisciplinariedad que debe de existir con el médico tratante. No es bueno quedarse de brazos cruzados. Segunda recomendación, establecer directrices para incorporar estudios apropiados. En cuanto a esto, debo de decir la Sociedad Británica de Ultrasonido, Medicina y Biología y la Federación Mundial de Ultrasonido, Medicina y Biología han tratado de establecer algún lineamiento para establecer algoritmos de decisión ante los hallazgos incidentales. Debemos de ponerle mucho valor a lo que encontramos y, vuelvo a decir, hay que establecer el trabajo interdisciplinario de las médicas y quirúrgicas que están al pendiente del paciente. Tercera recomendación, priorizar los estudios sugeridos según los recursos económicos del lugar donde nos encontremos, ya sea de la institución y también de los
recursos económicos de los pacientes y de los familiares de los pacientes. Por eso es que la mayoría de estos hallazgos incidentales a veces resultan ser una carga pesada para los diferentes sistemas de salud. Cuarta recomendación, no ser alarmistas en el informe. Aclarar dudas con el paciente de ser posible y tratar de minimizar el impacto en el paciente. Quinta recomendación, el médico que elabora en imágenes diagnósticas debe saber interpretar el alcance de los hallazgos. Por ejemplo, ante un paciente que tenga una hipertensión no controlada, la sospecha de un adenoma de las glándulas suprarrenales debe de ser considerada. Ante el caso de pacientes con cáncer, nosotros vamos a encontrar nódulos hepáticos. Y la sexta recomendación, el daño que nosotros podemos establecer en nuestro informe. Podemos ocasionar daños colaterales, especialmente en la psicología del paciente. Por lo tal, nosotros debemos equilibrar la sensibilidad diagnóstica con el paciente ahí. Conclusiones definitivas. Esto ha sido tomado de un artículo que también apareció en el American Journal of Radiology y fue escrita por el doctor Daniel Pogue. Primero, reemplazar la palabra incidentaloma. Y es que cuando escuchamos esa palabra nos imaginamos algo mucho más catastrófico de lo que pudiera ser. Y no le damos lugar a establecer otros criterios diagnósticos mediante otros métodos de imagen u otros tipos de exámenes que puedan realizarse. La palabra incidentaloma suena muchísimo a una patología bastante real y desastrosa. Nosotros tenemos que definir mediante otros análisis u otras imágenes el seguimiento de estos hallazgos incidentales. Y el doctor se hace una pregunta: ¿podemos crear un término menos siniestro, menos pernicioso para el paciente? Entonces aquí tiene mucho que ver la mayoría de los sinónimos que planteé al principio. Otra conclusión definitiva. El doctor Jonathan Cole establece sobre la necesidad de que todos los pacientes deben de firmar un consentimiento informado sobre todos estos hallazgos incidentales. Nosotros reconocemos que hay las tasas de neoplasias malignas que se encuentran en los hallazgos incidentales suelen ser muy bajas. No obstante, el seguimiento debe darse y debe ser oportuno y se deben de realizar todos los estudios que el paciente amerite. Y en último lugar, los médicos deben de estar muy conscientes de que van a encontrar muchas veces o se van a enfrentar en muchas ocasiones a estos hallazgos incidentales. Entonces, los médicos deben de conocer acerca del mayor conocimiento de estos hallazgos y estos deben de saber que el paciente debe de tener un consentimiento informado para ser notificado posteriormente. Y en definitiva, nosotros, los que trabajamos en imágenes, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Hasta aquí con mi presentación esta noche. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias al doctor Manuel Ortiz por su participación en esta noche. Agradecer también a todos los que estuvieron asistiendo desde El Salvador, apoyando al doctor desde México, República Dominicana, Bolivia. Una nutrida participación en la noche de hoy, doctor, con su interesante ponencia. Muchas gracias. No, gracias a usted por su colaboración. Eda. Bueno, muy interesante, indudablemente, y me parece que pues, eso es una demostración de lo que es la práctica del día a día, ¿verdad? Que no necesariamente el examen puede que sea normal, pero el hallazgo de un pólipo ya genera cierta angustia y ansiedad en el paciente. Y pues como manifiestan los artículos que tú dijiste, la manera en que nosotros transmitamos la información y demos el posible manejo al paciente es muy importante.
una pregunta que me queda así como en el aire es con respecto al consentimiento informado que tú mencionas, ¿verdad? Es decir, solicitamos consentimiento informado cuando utilizamos el contraste, ¿verdad? Por los riesgos que puede haber. Pero realmente en los ultrasonidos no de rutina, no se pide un consentimiento informado. Es más, no sabemos si el paciente va a tener un hallazgo incidental o no. Entonces, ¿cómo se plantearía ese consentimiento? Una vez que Bien, ya tienes el mira, diagnóstico. sí, claro, está difícil que yo responda, pero era una sugerencia que daba un articulista del American Journal of Radiology. Claro, Y es que este tema yo lo estoy trabajando bueno, lo he pensado desde hace como unos 5 años atrás, y cuando comencé a buscar información me di cuenta de que hay muchas instituciones que están tratando de establecer algoritmos de decisión, pero resulta muy difícil hacerlo porque son muchos. Entonces, dentro del tema legal que existe en los Estados Unidos, ellos establecían, bueno, ellos tienen un montón de cuestiones de ese tipo y están pidiendo ya un consentimiento informado para tales hallazgos incidentales en los pacientes. Es una sugerencia que establecía uno de los articulistas para la latitud de Estados Unidos. A claro. mí tampoco se me ocurre cómo se podría hacer, cómo podríamos tropicalizarlo acá. Acá. Sí, sobre todo que hay que pensar que esto puede ocurrir en adultos, pero también puede ocurrir en niños. Sí, Tú mencionaste, y es verdad, la WOFUN es quizás quien tiene bastante publicación al respecto. Tenemos la oportunidad de estar colaborando con el profesor Dietrich en esto y realmente, o sea, qué hacer o hasta qué punto, ¿verdad? Tú vas a decir seguimiento por la ansiedad que se genera. Pero creo que lo otro que es muy importante es conocer que eso existe, ¿verdad? En la sí, claro. medida en que tú estás haciendo la práctica de que puedes tener estos hallazgos y aprender a cómo manejarlos, ¿no? Y en ese sentido, tu charla considero pues es muy importante. Claro. Ok, bueno, doctor, ya sí hay un par de preguntas para usted. La Ok. doctora Mercedes Núñez de República Dominicana dice que qué experiencia tiene con el derrame pleural en la sonografía abdominal. La experiencia es bastante amplia porque, bueno, en la institución nosotros vemos bastantes pacientes con insuficiencia renal complicados con derrames pleurales, y es muy, bueno, es una experiencia muy cotidiana encontrar derrame pleural. Es una experiencia bastante buena. Nosotros incluso hay un índice, se me ha olvidado por el momento el nombre del índice que empleamos para tratar de cuantificar, pero sí tenemos bastante experiencia. La siguiente pregunta. Doctor Ortiz, en su práctica con ultrasonido, ¿cuáles medios de contraste utiliza más frecuentemente? No, no usamos ninguno. Lo que he compartido con ustedes son parte de los artículos que están en la página de la WOFU. En esta latitud desconocemos el material de contraste, pero es muy similar a lo que nosotros estamos viendo, según los artículos que he leído, es muy similar a los refuerzos que observamos cuando se administra contraste por tomografía. El comportamiento es muy similar. Ok, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta la variabilidad interobservador en la detección de hallazgos incidentales durante los exámenes de ultrasonido y cómo se puede minimizar esa variabilidad? Pues no lo hemos determinado si varía o no varía, pero cuando en el contexto donde yo me desenvuelvo, si nosotros observamos algo que no estábamos preparados o no esperábamos ver, casi siempre tomamos a consideración pedir la opinión de terceros, ¿no? Y ahí están otros agregados, o en el caso del cuerpo de residentes, que por el momento son 20, entonces tenemos esa particularidad de poder comentar esos hallazgos. Y luego nos vamos a la discusión de los casos cuando se encuentran los hallazgos incidentales. Pero no hemos medido la variabilidad entre observador, no lo hemos determinado. Déjeme leer que aquí hay una
poquito larga, dice, saludos doctor, excelente ponencia. Una de las cosas que siempre nos enseñó es a realizar la correlación clínica. Muchas veces el estudio que es indicado no es el ideal y al momento del estudio, por nuestra misma valoración clínica o por los hallazgos radiológicos que nos encontramos, nos vemos en la decisión de expandir nuestro estudio. Eso fue un comentario de un alumno suyo, doctor. Bueno, la ventaja del ultrasonido, yo siempre les digo, tenemos la ventaja de que el paciente está aquí, podemos entrevistar al paciente y es una cosa que no sucede con radiología convencional, ni con tomografía, ni con otro tipo de imagen diagnóstica. En ultrasonido se tiene la ventaja de tener al paciente. Exacto. Otra pregunta, la doctora Elizabeth Molina dice, sería interesante el nombre del índice para calcular el volumen del derrame pleural. Ya me voy a acordar, ya casi. Pero eso, Y es que hay el índice, varios también, hay varios índices, ¿no, Manuel? sí. Bueno, pues por ahora no veo más preguntas. Seda, no sé si querrás añadir algún otro comentario. No, creo que nuestro expositor ha sido muy, muy claro Sí. en todo, ¿no? Y quizás agregando las preguntas, lo que él menciona de la gran ventaja de que tenemos a veces el paciente, tenemos al paciente ahí y lo podemos interrogar. En el caso de esos extensión de nuestro estudio, como por ejemplo si nos piden una fosa ilíaca derecha por sospecha de apendicitis, pero nos damos cuenta de que no y es un lito ureteral o renal, extendemos ya, eso no es hallazgo incidental, sino simplemente pues es realmente quizás el hallazgo de que el paciente no fue bien interrogado o de que no se evaluaron, ¿verdad?, los laboratorios para orientar el posible diagnóstico o quizás la evolución de la clínica, ¿no? Pero me parece que pues Manuel ha sido muy, muy claro en toda la exposición. Sí, precisamente hay una nueva pregunta y se relaciona con esto que acabas de comentar, Eda, que dice, ante hallazgos incidentales y la sospecha de afectación de otros órganos diferentes al solicitado, se sugieren más estudios. O sea, que es exactamente justo el comentario que Eda acaba de realizar. Bueno, pues hasta ahora no hay más preguntas, doctor. Reitero mi felicitación por su participación de esta noche, excelente como siempre. Muchas Agradezco a todos gracias. los que han estado aquí. Como dije anteriormente, una nutrida participación de muchos países de Latinoamérica. Cada vez se unen más a este webinar de alto contenido científico que tenemos el segundo miércoles de cada mes. Yo solamente quedo con una deuda y es la siguiente, y es que porque no hago mucho ultrasonido pediátrico, no hice la revisión de las guías que la WOFUN da sobre pacientes pediátricos. Y aquí debo de hacer el siguiente comentario, y es que en las guías de seguimiento para pacientes, para hallazgos incidentales en pacientes pediátricos, ha participado la doctora Eda Chávez. Toda una Esa es la experta. deuda. Sí, Sí, básicamente pues tenemos como que lo mismo. Yo pienso que el hecho es ese, ¿no? Saber que hay algunas patologías que no necesariamente son malignas, que son benignas y que lo que vamos a hacer es instruir al paciente de que eso no pone en riesgo su vida ni que necesariamente tiene que someterse a un procedimiento quirúrgico que tiene riesgos, sino que el seguimiento es el que va a dictar la pauta en cuanto al manejo. sí. ¿No? Creo que bueno, agradecer a Manuel su participación, una charla muy, muy Muchas gracias. interesante Gracias a en usted. este miércoles. Y bueno, sin más, pues quiero hacerles una serie de invitaciones. Ya tenemos nuestros próximos webinars. En el mes de junio está el doctor Chavarría con focus en músculo esquelético y en el mes de julio tendremos a la doctora Norma Brooks, doctor Chavarría por Costa Rica, la doctora Norma Brooks, que es miembro de la Sociedad de Honduras, también es una nueva sociedad nueva que integra a la FLAUS
y pues los invitamos a que estén pendientes para que se unan. Aparte de estas actividades virtuales, FLAUS cuenta con una actividad que tendrá lugar 26, 27 y 28 de julio, una actividad presencial en conjunto con la empresa Samsung en lo que es el Sono Academy en radiología, que va a estar dirigida a actualización de elastografía en ultrasonido. Tanto para hepático, se va a tocar hepático, pequeñas partes, tiroides, mamas, y pues tendremos la oportunidad no solamente de las charlas, sino de los hands-on. Así que los invitamos a unirse a esta actividad, estén pendientes en nuestras redes. Los casos clínicos que pues, publicamos también, los invitamos a que colaboren, a que si tienen algo interesante envíenlo para que el doctor Wilson Serrano, que es quien está a cargo de esto, pues haga una revisión y no necesariamente la sociedad. Lo deben hacer a través de su sociedad, ¿verdad? Para someterlo a publicación en nuestra página. Recordar que ya nuestras actividades de FLAUS están siendo incorporadas a WOFU y bueno, visiten y estén pendientes pues, de las redes para mantenerse al tanto y al día con todas las noticias que vamos publicando. Una feliz noche y muchísimas gracias a Feliz nuestro noche. equipo Hasta luego. técnico y a todos los Gracias. médicos. Gracias, Daniel. Feliz Gracias, noche. Jacqueline. Gracias, Eda. Gracias a usted, doctora. Hasta el próximo mes. Nos vemos. Buenas Hasta luego, noches. sí. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao.